Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Garasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos a Jesús ahora en territorio pagano, en la área que a veces también se le llama el Decápolis o las 10 ciudades. Y Jesús llega en la barca con sus discípulos e inmediatamente es confrontado por un hombre poseído por un espíritu inmundo, ¿no? ¿Qué es una posesión? Una posesión es cuando una persona es dominada por otra entidad. Entonces ya
digamos, el espíritu de esa persona o la entidad de esa persona ya no está presente, sino que está poseída por otra entidad, ¿no? Y este es el caso de este hombre endemoniado que vivía entre las tumbas y que se la pasaba gritando y golpeándose con piedras y que ni con cadenas y argollas podían sujetarlo, ¿no? Así que es una imagen impresionante que nos pinta el evangelista Marcos, una escena hecha para películas en realidad. Yo creo que si uno de los evangelios ha de ser puesto en películas, tiene que ser el evangelio de Marcos, porque es el que más detalles nos da de las diferentes escenas. Mateo y Lucas, cuando escribieron sus evangelios, tomaron el evangelio de Marcos y le quitaron, le borraron y muchos detalles que le roban la intensidad de las escenas que nos describe Marcos, y esta es una de ellas, ¿no? Así que en cuanto Jesús desembarca, este hombre endemoniado viene corriendo a él. Esta es una imagen muy interesante. Jesús apenas desembarca y el endemoniado al verlo corre hacia él. La presencia misma de Jesús no solamente repela, sino también atrae a los espíritus inmundos, porque ven en él al enemigo, ven en Jesús a la fuerza de oposición a lo que ellos representan, ¿no? Inmediatamente cuando Jesús lo ve que viene corriendo hacia él, le empieza a ordenar que salga de ese hombre, ¿no? Y después viene las siguientes palabras: cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Nuevamente aquí los endemoniados conocen claramente cuál es la identidad de Jesús. Es el Hijo de Dios, es el enviado por Dios, ¿no? Algo que ni siquiera sus discípulos aún entienden y definitivamente la multitud de gentes que lo sigue tampoco entienden la identidad de Jesús. Y le ruega el endemoniado a Jesús, dice: te ruego por Dios que no me atormentes. Precisamente lo que el espíritu que tiene posesión de este hombre está haciendo con este hombre, lo está atormentando, le pide a Jesús que no haga con él, ¿no? Una contradicción interesante, ¿no? Este espíritu inmundo tiene a este hombre tormentado por medio de su posesión, pero le pide a Jesús que no haga lo mismo con él, ¿no? Y continúa el evangelio. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús le pregunta su nombre? Porque en esta mentalidad o en este ambiente de espíritus, el conocer el nombre del espíritu que posee a la persona es tomar control de esa persona, es tener poder sobre esa persona. Por eso, cuando los poseídos gritan y dicen ¿quién es Jesús?, Jesús los calla inmediatamente, porque pretenden tener posesión, ¿no?, o poder sobre Jesús al saber no solamente su nombre, sino también cuál es su identidad. Por eso Jesús los calla inmediatamente. O sea, Jesús les pone resistencia para que no pretendan para no pretender tomar posesión sobre él, porque saben su nombre, saben quién es él, de dónde proviene. Y por eso Jesús les pregunta su nombre, para Jesús después imponerse sobre este mal espíritu, ¿no? Al saber el nombre de este mal espíritu, pues entonces Jesús ya tiene poder sobre él. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Y ahora viene otro detalle muy interesante de esta escena, donde le piden permiso a Jesús estos espíritus inmundos, esta legión de espíritus que tienen poseído a este hombre, que les permita Jesús salir de ese hombre y después entrar a esos cerdos. Aquí con este detalle nos damos cuenta de que esta región es una región pagana, porque los judíos no permitían
tener cerdos por ser un animal impuro. El hecho de que en esta comarca, en esta región, hay cerdos es un detalle claro para nosotros de que esta es una región pagana. Los espíritus le rogaban: déjanos salir de aquí para entrar a esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Una cantidad inmensa, una piedra de cerdo de 2000, una piedra de 2000 cerdos, pues es un número impresionante, ¿no? Por eso se puede entender por qué la gente de esa región, cuando se enteraron de lo que había ocurrido y van corriendo a ver lo que había sucedido, le piden a Jesús que se vaya, puesto que han tenido una tremenda pérdida, ¿no? Los que cuidaron los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Y ahora viene un detalle muy interesante. Cuando la gente del pueblo viene a ver lo sucedido, ven que el antes poseído ahora ya está sano, cuerdo, vestido y sentado muy calmadamente, y esto les causa miedo, ¿no? Lo que antes nadie había podido hacer, sujetarlo, dominarlo, ahora este hombre está ya sano, quieto, vestido y en calma, ¿no? Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo por el contraste, ¿no?, de lo que ellos antes conocían de este endemoniado a lo que ahora ven en este hombre. Es curioso de que es esto lo que les causa miedo, y porque todavía no se han enterado, quizás entrado en detalles, lo de los cerdos. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Yo creo que se puede entender, ¿no? A causa de esta sanación, pues Jesús les ha estropeado por lo menos a unos cuantos el negocio de los cerdos, ¿no? 2000 que se ahogaron, ¿no? ¿Y cómo no van a estar enfadados, no? Pero a la misma vez están impresionados porque este antes endemoniado ahora ya está sano. Ya está sano y en sus 5 sentidos, y ya en calma, sin la necesidad de tener que sujetarlo, ¿no? Así que le piden a Jesús que se marche porque, les ha estropeado el negocio, ¿no? Y ahora viene un detalle muy interesante que para nosotros que escuchamos este evangelio es muy, pero muy significante. Mientras Jesús se embarcaba, o sea, ya Jesús acepta la petición de la gente de esa comarca de que se marche porque les ha estropeado el negocio de los cerdos, ¿no? Y Jesús está por embarcarse de nuevo, y el antes endemoniado viene y le pide a Jesús que le permita acompañarlo, o sea, hacerse uno de sus discípulos. Esto, recordamos, es muy similar a la escena de Bartimeo, el hombre, el ciego que Jesús sana, y que después de que Bartimeo queda sano, después se pone en el camino con Jesús, o sea, se hace discípulo de Jesús, lo cual es la conexión que Jesús quiere ver en todos aquellos que reconocen la visita o la presencia de Dios en sus vidas, que cuando Dios viene no simplemente viene para nosotros, para sanarnos o para decirte de que tú eres el hijo tú eres hijo, hija amada de Dios, de quién eres a los hijos de Dios y la vida a la cual eres llevado, sino que también la respuesta a esa iniciativa del Dios que viene a nosotros es de que respondamos al aceptar el llamado que Dios en Cristo nos hace de ser discípulos de Jesucristo, de ponernos en el camino, de ponernos bajo su enseñanza, bajo su dominio, bajo su autoridad, ¿no? Y esto es lo que tanto Bartimeo el ciego de Jericó que Jesús sana, como este antes endemoniado hacen. Después de que es sanado, se quiere poner como discípulo, o sea, al servicio del poder de Dios, que aquí en este caso viene siendo el reino que se está inaugurando en Jesucristo. Jesús le dice: no,
que mejor vaya a su casa y a su gente y ahí proclame lo bueno, lo misericordioso que el Señor, o sea, que Dios ha sido con él. Y esto, más adelante en el Evangelio, después vemos el resultado de lo que este hombre ahora hace, ¿no? Se convierte en un apóstol, porque es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado, ¿no? Cuando Jesús regresa a esta región, se encuentra con gente que ya conoce quién es él y le empiezan a traer muchos enfermos, ¿no? Así que este hombre, antes endemoniado, se convierte en un gran discípulo y un gran evangelizador de Jesús en esta área pagana, ¿no? Lo cual es el mensaje para nosotros, de que cuando Dios nos ha visitado, entonces pide una respuesta al llamado que Dios nos hace. Ahora, si tú reconoces que Dios ha venido a tu vida, que Dios ha tocado a tu puerta, que Dios te ha visitado, ¿estás dispuesto a responder a ese llamado de seguirlo a Él? Aquel que te ha abierto las puertas de una forma de ser y de vivir según lo que Dios te manifiesta en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios te bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.